Termodinámica 1. La termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conversión de energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. La temperatura se asocia con qué tan caliente o frío se siente un objeto cuando se toca. Sin embargo, los sentidos no son muy confiables y podemos equivocarnos. Los termómetros son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema. Se basan en el principio de que alguna propiedad física cambia a medida que varía la temperatura. Algunas de las propiedades físicas que cambian con la temperatura son el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante y el volumen de un gas. Recordando que la temperatura es la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos. Escalas de temperatura. Una escala de temperatura es una forma de medir la temperatura cuantitativamente, tomando como parámetro un termómetro. La escala Celsius es una escala que va desde los 0 grados a los 100 grados. La escala Kelvin va desde los 273 Kelvin y es una escala de temperatura de uso científico. La escala Fahrenheit va desde los 32 grados Fahrenheit a 212 Fahrenheit. La expansión térmica es el incremento en el volumen de un material a medida que aumenta su temperatura. Por lo general se expresa como un cambio fraccionario en las medidas por unidad de cambio de temperatura. Cuando el material es sólido, la expansión térmica se describe en términos de cambio de longitud, altura o grosor. Si el material es líquido, por lo general se describe como un cambio de volumen. ¿Qué es el calor? El calor es la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. Se considera que un sistema está en equilibrio térmico cuando ambos cuerpos poseen la misma temperatura. Mientras los cuerpos no estén en equilibrio térmico, se seguirá traspasando el calor entre ellos. La energía interna es aquel tipo de energía vinculada con el movimiento de las partículas dentro de un cuerpo. Ejemplo, las baterías, las pilas, que se utilizan en aparatos. Calorimetría, rama de la termodinámica que mide la cantidad de energía generada en procesos de intercambio de calor. Ahora, ¿qué pasa cuando se transfiere energía y no cambia la temperatura? Se produce un fenómeno conocido como cambio de fase. ¿Qué son los cambios de fase? Es el caso que se da cuando las características físicas de una sustancia pasan de una forma a otra. Algunos de los cambios de fase más conocidos son solidificación, de líquido a sólido, fusión, de sólido a líquido, condensación, de gas a líquido y ebullición, de líquido a gas. A la energía que se es retirada o agregada pero no se cambia la temperatura se le llama calor latente. Mecanismos de transferencia de energía. Se conocen tres mecanismos de transferencia de energía. Estos son conducción, convección y radiación. La conducción es un mecanismo de transferencia de energía que se da cuando el calor se propaga por el contacto de los objetos. Un ejemplo de esto es cuando calentamos un tubo de metal. La convección se da cuando el calor no se transmite de manera directa, sino a través de fluidos, como los gases y los líquidos. Un ejemplo de esto es el sistema de calefacción de una casa. La radiación se da cuando el calor se traspasa entre dos cuerpos que no están en contacto. Un ejemplo de estos son los rayos del sol que dan a la Tierra.